Buen día, mi nombre es Lantis Camargo, soy estudiante del diplomado de Power BI de la institución C de Sistemas. En esta oportunidad voy a presentarles mi proyecto final para poder culminar con este estudio. Em, entonces, el proyecto pues, se basa principalmente en una validación eh, de fronteras de intercambio comercial que nosotros como operador de red compartimos con otros comercializadores. ¿En qué consiste? Que la regulación le exige al representante de frontera tener la telemedida y realizar de manera diaria un reporte de información de consumo, de perfil de carga de cada una de las fronteras que tiene a su cargo como representante de fronteras. Nosotros como operadores de red lo que tenemos es que también realizar un monitoreo sobre los datos telemedios de esas fronteras y compararlos con lo que el representante de frontera sube a la SIC. Entonces contamos con diferentes fronteras entre comercializadores, por ejemplo, con el comercializador Afinia, Celsia, Siemens, Diesel, EPSA, EPM. Bueno, acá en la tabla se pueden visualizar todos: EPM, la ESA, Green Yellow, Isagen, PESA, Renovatio, Fruitoc, Batia, entre otros, donde principalmente pues ellos son los que tienen una frontera a su cargo, pero nosotros le prestamos el servicio de operadores de red. Para realizar este trabajo, tuve en cuenta la siguiente base de datos. Entonces, son dos archivos que nosotros descargamos de un FTP que se llaman Aceite Frog. Entonces, quise hacer un histórico del 2021, pues para poder realizar análisis de validación desde el año 2021 del consumo de las fronteras hasta pues el mes actual. Entonces, en los archivos ANC encontramos un archivo diario que reportan los otros comercializadores. Es un archivo separado por comas que cuenta la siguiente información: el código SIC de la frontera y el código SIC, el nombre y el consumo horario de la frontera, pues de cada uno de los días del mes por 24 horas. Esos son los archivos ANC que uno los descarga. Nosotros como centrales eléctricas los descargamos de forma diaria de un FTP compartido. Entonces tenemos los ANC y tenemos los TFROG. ¿Por qué tenemos los dos? Están relacionados porque en el ANC encontramos el consumo a nivel de tensión del sistema nacional y por medio de un factor de pérdidas em, lo bajamos al nivel de tensión característico de cada uno de las fronteras. Entonces, si visualizamos en este archivo encontramos el mismo código SIC, pero tenemos relacionado solo un factor que nos permite dividir toda la energía que encontramos en el anterior archivo al punto de medida de la frontera, o en otras palabras, a la información que tiene el medidor. La diferencia de estos archivos, pues principalmente es que este cuenta con la fecha, el TFLOG, y el ANC no. Otra característica es que el TFLOG sufrió una modificación en el año 2021, en el mes 6. Entonces por eso lo dividimos acá en dos carpetas, pues para poder después eh, transformar esos datos en Power BI. Tenemos estos archivos en Aceiteflog, pero en el mes actual los separamos en otra carpeta porque estos archivos tienen una extensión diferente, TX2. El otro nos quedamos con la versión final, TXF. Entonces los quise separar en dos carpetas para que el proceso sea como más fácil de entender. También tenemos un Excel que se exporta de la base de datos del medidor, de los medidores que nosotros tenemos pues acá telemedidos. Entonces en esta Excel tenemos el mes actual, comercializador, que el comercializador no sale en el ANC ni en el TFROG,
el nombre de la frontera, el código SIG, que sí es el mismo, es un código característico para cada una de las fronteras, es como la principal característica que los une, que relaciona los archivos, el número del medidor, la fecha y pues el consumo total por día. Consumo por total por día. Esos son los archivos que manejé para crear mi proyecto. Entonces lo primero que se hizo fue subir toda esta información a Power BI y hicimos la transformación de datos. Entonces, por ejemplo, en el ANC, como les mencioné, este no cuenta con la fecha. Entonces, en este caso nosotros eh, concatenamos con el nombre del archivo, compusimos acá pues la fecha, el año y la fecha, el mes, y concatenamos con el código SIG para después poder relacionar el ANC con el TFLOP. Y hicimos también totalizado de las 24 horas de energía de cada una de las fronteras para que quedara un total de por día. Eso fue lo que se hizo en el ANC. En el TFROG, primero pues unimos los dos formatos que ya les mencioné que tuvieron un cambio, entonces se hizo ahí la transformación y se unió en una única tabla. En este caso también creamos esa columna que tiene relación al SIG con la fecha para poder relacionarlo allá con el ANC. Hicimos lo mismo para los ANCs históricos y para los del mes actual, que son la versión TX2, hicimos el mismo tratamiento y el TFLOG del TX2 también. Entonces acá en esta tablita TFLOG tenemos la unión del histórico del TFLOG que manejamos el antiguo y el nuevo. El Prime sí, pues este archivo sí se cargó de la misma forma como la encontramos, la descargamos de la base de datos y pues se generó la tabla calendario para poder eh, relacionar estas tablas. Entonces acá tenemos la relación de las tablas eh, relacionadas con la tabla calendario. Estas son las que nos permiten generar el histórico, que son el ANC, el TEFRO antiguo, ¿no? Y el TEFRO, pues la unión de las dos tablas. Y acá, en esta parte, tenemos la relación de la validación del mes actual. Entonces tenemos el ANC TX2, el TEFRO TX2 y el Prime. Y el Prime. Creamos esta tabla donde relacionamos pues, la fecha, el código SIG, el comercializador y la energía de la ANC con su nombre para después poder graficar el histórico, o sea, la división entre la ANC en el TFROG y después generamos esa tablita histórico de consumo para poder colocar acá, generar esta gráfica. También en esas tablas hicimos, por ejemplo, en la de ANSETX2, concatenamos como la información del TFLOG. Entonces buscamos por medio de la función loadValue, buscamos con el código de la frontera, buscamos el factor para poder hacer la división acá del consumo en nivel de tensión nacional al punto de medida del medidor. Entonces, dividiendo por el factor, tenemos este consumo que lo podemos comparar con el prime. Entonces acá pues en el informe queríamos mostrar un histórico que se puede filtrar tanto por comercializador así como por código SIG de la frontera. Entonces podemos filtrar, por ejemplo, el comercializador Afinia, cómo ha sido su comportamiento en demanda de energía, Celsia, y pues así todos como según lo que nosotros requerimos. También no de forma general con el comercializador, sino por el código SIG. Entonces si queremos tener el comportamiento de energía del histórico del 2021 hasta la fecha, de esa frontera. Acá tenemos por medio de esta etiqueta pues el nombre de la frontera.
Acá también en la parte de abajo tenemos un totalizado del número de fronteras que tenemos con ese comercializador. Esto es muy importante porque al paso de los meses pueden entrar o cancelar fronteras. Entonces tenemos que tener ahí el valor actualizado de cuál es el total de fronteras que tenemos actualmente. En la parte de abajo tenemos una comparación del consumo del comercializador que encontramos en el ANC. Este sí ya es del mes actual, por eso acá sale agosto, y con lo que nosotros tenemos en nuestra base de datos de Prime. Esta etiqueta pues nos muestra la diferencia de esos dos consumos. Pues ya esto es una alerta que nos dice nosotros, eh, revisen por qué, cuál frontera de Finia no está teniendo, digamos, lo mismo de lo que reporta el comercializador con lo que nosotros tenemos en el medidor. Entonces, digamos, este era como un vistazo general. Se quiere seguir trabajando lógicamente con este proyecto para hacer, ya que digamos que nos entregue un valor más exacto, cuál es la frontera que presenta la diferencia, que nos muestre acá una gráfica de la base de datos de nosotros y lo que reporta el comercializador. Entonces acá en esta parte tenemos, lo podemos filtrar también por comercializador y por la frontera y nos va a mostrar pues la gráfica de las dos. Esto todavía está en construcción, es como una, pues a lo que se quiere seguir trabajando con este proyecto, a lo que se quiere llegar y que todos los días se haga esta validación y nos dé alertas y nos mencione cuáles son las fronteras que se tienen que entrar a revisar de manera específica. Entonces, esa es como en esencia la descripción de mi proyecto. Eh, Primero, quería darle las gracias al profesor Mauricio por toda la información y por todo el conocimiento que nos aportó. También a la institución de sistemas, que gracias a estos cursos nos ayudamos a fortalecer como trabajadores y que podamos a obtener resultados más rápidos para poder cumplir los objetivos de nuestra organización. Eso sería todo por esta oportunidad y nos vemos en un siguiente espacio. Muchas gracias.